Hola hermanos, el día de hoy 28 de febrero del 2024, pues hombre, en otros años estaríamos diciendo se nos terminó el mes de febrero, pero como este año es bisiesto, todavía hay que esperar a mañana, o sea, todavía mañana será pues 29 de febrero, así que todavía estaremos en el mes de febrero. Hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Vamos avanzando, sobre todo yo le pido a los equipos de liturgia, a la gente que tiene que ver con las preparaciones de la Semana Santa, de la Pascua, que no vayan a dejar eso para después, ¿ok? Hay que hacerle con ganas, con todo el esfuerzo. Hoy les voy a hablar de un beato interesantísimo, el beato Daniel Alejo Broty, en francés, nacido un 7 de septiembre de 1872 cerca de Orleans, en Orleans, ahí en un pueblito que se llama La Ferté-Saint-Cyr. En fin, y era hijo de don Juan Bautista y doña Herminia, gente humilde, sencilla. Dicen, hay una historia que cuentan bien simpática, que cuando la mamá le preguntaba al Danielito que qué iba a hacer, entonces él le decía, yo no voy a ser ni militar ni voy a ser cocinero, yo lo que voy a hacer es el papa. Y entonces la mamá le dice, bueno, pero te das cuenta que para ser el papa tienes que ser primero sacerdote. Ah, pues voy a ser sacerdote, dice. Ingresó a los 10 años al seminario menor, con una vocación bella, ¿no? Hizo un año de servicio militar, creo, algo así. Fue ordenado sacerdote en 1899 y bueno, sencillamente pues fue ordenado y el obispo le puso, lo encargó para que diera clases y durante 3 años se dedicó a eso, pero él lo que quería era ser misionero. Y entonces entra con los padres del Espíritu Santo, los espirituanos, y así debería ser la traducción, ¿no? Y, cuidadito dicen espiritistas, ¿no? Entonces ellos, ¿cómo se llama? En 1902, él le dijo al superior, usted mándeme a la parte donde sea más difícil, ahí quiero ir yo. Y bueno, pues resulta ser que en 1903 se le cumplió el sueño y pasó a Senegal, a la capital, a Dakar. Ahí estuvo, lamentablemente, fíjense que algo del ambiente le hacía daño a él y bueno, pues se enfermaba constantemente, unas migrañas que le daban terriblísimas. Regresó a París, regresa en 1906, y se recuperó y regresa en 1907 a Senegal, pero realmente regresó para regresarse de nuevo porque no le permitió. Entonces los superiores dijeron, no, definitivamente la misión para ti no, quédate aquí en París. Y bueno, se quedó ahí en París. Él siempre fue muy obediente, eso el sentido de la obediencia lo tenía muy claro, y empieza entonces a asistir a los niños en la calle, a la gente necesitada. Hay varias obras que él va a realizar. Fíjense que fundó una sociedad que se llamaba Souvenir du Sénégal, o sea, los recuerdos del Senegal. Y entonces con eso, juntando dinero, adivinen, hizo la catedral de Dakar. Es una cosa extraordinaria. Luego va a ser en Autiel, en la basílica, en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, porque se identificaba con ella. Él quería ser misionero, pero no podía ir, entonces se identificaba con ella. Durante la Primera Guerra Mundial, desde 1914, fue capellán en el ejército, estuvo en el frente en varias ocasiones, asistiendo a los enfermos, a los heridos, a los moribundos, y enterrando un montón. Al final de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, le dieron ahí la medalla a la Cruz de Guerra y la medalla de honor de la Legión de Honor, porque realmente se había comportado extraordinariamente. Luego pues se quedó ahí en los suburbios de París, y como les digo, en Autiel había ya una fundación, había ya un orfanato, pero él lo llevó a lo máximo, ¿verdad? Y ahí les digo, hizo la basílica de Santa Teresita, y al mismo tiempo pues atendían a más de 1000 niños. Una cosa, para que, además fíjense que hizo una obra, esa sí no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de los excombatientes de guerra, ¿no? Para ayudarles a los excombatientes, y dicen que habían 2 millones de personas ahí en esa asociación. Va a morir, evidentemente, imagínense ustedes con una vida tan agitada, ¿no? Va a morir un 28 de febrero de 1936, y el Papa San Juan Pablo II lo beatificó en 1984.
Los misioneros que siguen siéndolo en el corazón. Vamos a las lecturas. Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jeremías es el profeta que más se parece al Señor Jesús. O sea, realmente su sufrimiento, él siempre quiso hacerles el bien, siempre los trató con lo que dice aquí claramente en esa oración: yo iba delante de ti, Señor, a pedirte por ellos. ¿Se paga bien con mal? Pues, si Jeremías, te cuento que en la historia así ha sido siempre. Es una situación dolorosísima. La gente a la que uno le quiere hacer el bien, le quiere ayudar, lo malinterpreta y al final termina volviéndose en contra de uno. Eso ha sido normal en la historia de la iglesia. Eso no hay que extrañar. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general, ¿no? Estoy de todos, a todos nos pasa esto. Realmente la incomprensión, y fíjense, tendamos un lazo a Jeremías, no le prestemos atención a lo que dice, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, ni consejo al sabio, ni inspiración. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Pues sí, cuánta calumnia, ¿no? Cuánta envidia. Y miren, estamos hablando dentro de la misma comunidad judía, ¿no? Pues si nos pasa dentro de la iglesia. Cuánta diatriba, cuánta mentira, oigan, y la gente habla a veces hasta con propiedad. A mí me consta, le dicen a uno, y realmente no le consta nada, porque se inventan unas cosas, oigan, que yo creo que los protagonistas ni se lo hubieran imaginado, unos pecadotes que se sacan ahí, que Dios mío. Pues sí, ese es nuestro ambiente, ¿no? Al Señor Jesús le va a pasar lo mismo. Lo doloroso, repito, es dentro del mismo grupo, dentro de la misma comunidad, que haya esa incomprensión. Eso es exactamente lo que vamos a escuchar ahora. El Evangelio. Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, lo doloroso que es. Recuerden, hace 2 semanas exactamente comenzamos este itinerario el miércoles de ceniza. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos subiendo a Jerusalén con el Señor Jesús. Vamos subiendo a la Pascua. Muy bien, entonces ya ven que vamos subiendo camino de Jerusalén. Es la última etapa del camino para el Señor Jesús. Y el Hijo del Hombre, aquí este tercer anuncio de la pasión, este es el tercer anuncio, va muy descrito. Hasta este momento, Mateo no había hablado de la cruz. Aquí habla directamente de la crucifixión. Nos dice quiénes son a los que va a ser entregado: a los sumos sacerdotes y a los escribas, a los líderes del pueblo, a las cabezas del pueblo. A eso van. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, claro. Porque por eso Jesús ya habla de crucifixión, porque los judíos no podían matar por crucifixión. Eso es un, como les diría, ese es un ajusticiamiento, es un castigo del mundo romano, pero no del mundo judío. Los judíos lo más que hacían era apedrearlo a uno, o degollarlo, fíjense, o cortarle la cabeza, o estrangularlo. Ya, pero no había el tema de crucifixión. Para ellos no existe esto. Entonces ya Jesús ya va vislumbrando. Y nos dice después de 3 días, y al tercer día resucitará. Ustedes dirán: es lo mismo. No.
No, no, no. Al tercer día, viernes, sábado, domingo. Aquí no estamos hablando de 72 horas, digamos. No, no, estamos hablando de 3 días. Al tercer día, no después de 3 días. Resucitará. Esa parte como que no la entendieron. Ustedes lo han notado que siempre que hay un anuncio de la pasión, siempre hay una reacción errada de los discípulos. En el primer anuncio, Pedro, Dios, guarda, Señor, que no te vaya a pasar eso a ti, apártate de mí, Satanás. En el segundo anuncio, en Mateo, es que los discípulos están preocupados de quién es el más importante, quién es el primero entre ellos. Y aquí, doña Salomé, oiga, doña Salomé, la mamá, la esposa de Zebedeo, la mamá de mi tocayo Juan y del hermanito Santiago, los truenitos, los hijos del trueno, que salieron a la mamá, tronaban, oigan. Y entonces viene el doña Salomé a decirle al Señor Jesús, concédeme, hasta se postra, oigan, es un gesto de, bueno, ustedes dirán, las mamás son iguales, padre, siempre van a andar buscando lo mejor para sus hijos, en eso sí, estamos claros, que las mamás siempre van a querer lo mejor para sus hijos, y esta madrecita sencillamente se atreve a ir hasta el encuentro con el Señor Jesús, ¿no? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda, para que salgamos bien en la foto, porque el que va a la derecha es el más importante después del que está al centro, y luego el que está a la izquierda. Al menos no demostró doña Salomé cuál era el preferido, ponga a Santiaguito a la derecha, no dijo eso, ¿verdad? No, en ningún momento, sino que sencillamente uno a la derecha, a mí no me importa cuál es el segundo y cuál es el tercero, aquí lo que importa es que estén ellos ahí, en el lugar de honor, en el lugar en el que todos lo noten, todos vean que son los hijos de Salomé los que están ahí. Bueno, igual, interesante, ¿no? Y Jesús les pregunta, no saben lo que piden, podrán beber el cáliz. Acuérdense que, de hecho, hay gente que dice in vino veritas, que en el vino la verdad, porque ya borracho y un poco tragueado empieza a hablar verdad. Pero fíjense que eso viene de otra cosa. Es que el vino no se puede tomar puro, el alcohol puro no se puede, olvídense, lo mata. Lo quema usted completamente. Entonces este cáliz que debe beber está hablando en ese sentido, ¿no? No es añejado, no es que ahí con sus especies, con sus cosas, rebajado en el nivel de alcohol, en los grados de alcohol. No, aquí es puro. Sí podemos. Es que eso, ya no habla la mamá, ya hablan ellos. Y uno se da cuenta de dónde vienen ellos, por la mamá. En fin, digo. Y entonces beberán el cáliz que yo debe beber. Pero eso de sentarse a mi izquierda, a mi derecha, solo toca al Padre que está en los cielos. Claro. Y yo siempre bromeo que les digo que cuando escucho esto, yo no sé para qué se están peleando. Si el lugar de la derecha es el de la madre, ahí va ella, punto. Ahí va María, la madre del Señor Jesús. Y alguno de ustedes se va a quejar por eso. Y a mí, con tal de llegar a verlo, a mí no me importa el lugar donde quede. Claro, eso también puede ser una excusa, ¿no?, frente al pecado. Pero fíjense lo que dice Jesús inmediatamente. Es un juego de palabras muy bonito, porque dice, los otros 10 se indignaron contra los hermanos. Eso se llama envidia, de la peor que puede haber, y dentro de la iglesia es de lo más dañino que hay. Ese afán de destruir al compañero sacerdote, de destruir obispos entre obispos, ese afán de destruir al papa. Hay que destruir al viejito, porque hay que ser bien, es el antipapa, esa es la cola del diablo más bien. Sí. Ay, Señor Jesucristo. Y lo estoy viendo desde aquí porque tengo una imagen del Papa, una doble, porque tengo, no, espérense, el de arriba de San Juan Pablo II. Bueno, igual, pero fíjense ustedes el detalle, ¿no? Eso es nuestro, el catequista que ataca al jefe de los catequistas, no te envidia. Entonces la envidia es dañina. ¿Y qué dice Jesús? Los llamó aparte. Eso es como de maestro, ¿no? Que los pone aparte. Siéntense, muchachitos, a ver si entienden de una sola vez, por favor. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y los oprimen. Esta es una palabra compuesta muy bella en el griego. Kata es lo que está sobre, ¿ok? Entonces, fíjense, Kyrios es Señor. Entonces, el verbo aquí sería katakiriseun, es decir, es el que está por encima de todos, el que lo gobierna a todos. Y luego, exousia, piensen, esa es la fuerza. Entonces, kataeusisium, eso significaría el que domina, el que controla, el que ejerce autoridad, digámoslo de alguna manera, pero de una manera kata, eso es sobre, lo más, lo fuerte. ¿Ya? Y a eso va a poner Jesús. Ustedes tienen que ser siervos, dulos y diáconos, servidores. O dulos sería esclavo, más bien aquí en este caso, y diáconos, el siervo, el que está para servir. Entonces aquí no hay kata, aquí no es lo sobre, por encima de, no, sino más bien el abajarse, ¿no? Ay, eso es lo que cuesta. Pero Él nos da el ejemplo. Él se vuelve el diácono, Él se vuelve el que sirve, Él se vuelve el dulos, Él se vuelve el esclavo, Él se vuelve el que lava los pies de los discípulos.
Así, cuidadito, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Esta palabra en griego también es muy bonita porque es una palabra que es como rescate, digamos. O sea, lo que el Señor ha venido a rescatar. Así como se ofrecieron 2 tórtolas o 2 pichones para rescatarlo a Él hace lo mismo. Es ese término, ¿no? Y la palabra se dice litrón, no viene del litro de bebida, sino litrón. Eso significa el rescate, como la recompensa, si lo quieren, para salvar a otro, ¿no? Bueno, a ver si aprendemos. Les invito a hacer oración. Del anhelo de ser considerado, del deseo de ser alabado, del ansia de ser honrado, del afán de ser consultado, del empeño en ser aprobado, de la aspiración a ser perfecto. Líbrame, Jesús. Del afán de almacenar bienes, del anhelo de ser rico, del empeño en caer bien, del deseo de sobresalir, del ansia de darme a la buena vida, de la aspiración a no fallar. Líbrame, Señor, del temor a ser despreciado, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del miedo a ser ofendido, del miedo a ser ridiculizado, del miedo a ser acusado. Líbrame, Señor, del temor a lo desconocido, del temor a ser amado, del temor a salir perdiendo, del miedo a vivir en pobreza, del miedo a renunciar a lo necesario, del miedo a fracasar en la vida. Líbrame, Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión del diácono, voy a decir un diácono. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Daniel Alejo Brotier, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles, ya van 2 semanas, conversión, conversión, conversión.